Hay un mandato prioritario que la Iglesia es llamada a cumplir. La gran comisión, ¿verdad? Hacer discípulos. Es lo que Cristo le repitió y le encargó a los apóstoles para que cumplieran. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro está diciendo que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes, para proclamar los atributos y quién es Dios y su mensaje. Hemos estudiado y tenemos en mente 1 Timoteo 3:15. La Iglesia es columna y sostén de la verdad. Y no es que la verdad se apoye en la Iglesia. No sostenemos nosotros la verdad y si nosotros no la sostenemos la verdad se cae, ¿no? La columna significa el testimonio visible de la verdad obrando en las vidas de los creyentes. La Iglesia es testimonio de Dios en la tierra. Hechos de los Apóstoles, vamos a estar en el capítulo 17. En Hechos de los Apóstoles encontramos muchos ejemplos. Es una narrativa histórica, aunque tiene porciones de enseñanza concreta doctrinal. Pero la intención de Lucas, el autor humano, al escribir Hechos de los Apóstoles, es mostrarnos el comienzo de la Iglesia en el día de Pentecostés y la obra del Espíritu Santo en la Iglesia para hacer que se cumpla el mandato que Dios nos ha dado. Así que de una manera general, Hechos de los Apóstoles, vemos cómo la Iglesia comienza y Dios salva a judíos y Dios salva a judíos fuera de Jerusalén o samaritanos y Dios salva a los gentiles. En ocasiones se toma Hechos de los Apóstoles como si fuera una carta doctrinal, es decir, todo lo que sucede ahí debe suceder hoy. Y eso es un error de interpretación. Lo que sucede en Hechos de los Apóstoles, no todos los detalles y no todo lo que sucede allí debe suceder hoy. El resto de la Escritura y especialmente del Nuevo Testamento nos enseñan qué cosas que suceden en Hechos de los Apóstoles debemos esperar que suceda hoy. Pero hay otras cuestiones que en Hechos de los Apóstoles vemos y no debemos esperar que suceda. Esto es un punto general. Pero eso no quita que veamos principios generales que debemos conocer e imitar para que como iglesia en el 2021 podamos continuar cumpliendo el mandato. Debemos cumplir el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura. Especialmente sabéis, hermanos, que el énfasis del evangelismo es personal, es concreto. Es el creyente quien debe predicar el Evangelio. Y a veces el evangelismo se ha solamente identificado con una actividad evangelística que la Iglesia cumple. Pero el evangelismo es lo que cada creyente debe hacer, compartir el Evangelio a otros, decir lo que Dios ha hecho con nosotros y llamar al arrepentimiento. Así que cada uno de nosotros debemos estar involucrados en compartir el Evangelio, llevar el Evangelio a otros. Pero la Iglesia también, en una responsabilidad global, conjunta, una Iglesia local debe estar cumpliendo el mandato de predicar el Evangelio. Aquí vamos a ver en el capítulo 17, versículos del 10 al 15, 9 principios que nos ayudan, nos motivan y nos guían para el cumplimiento del mandato evangelístico, para el cumplimiento de predicar el Evangelio, para ponernos en dirección y tener la base de la verdad de Dios para cumplir el mandato de predicar el Evangelio. Vamos a leer el pasaje, Hechos 17:10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Estos, es decir, los judíos, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Por eso, muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas,
Y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Lo primero que debemos ver y notar, y quiero que observéis en este texto, es que aquí no se relata una iglesia constituida. Aquí nos estamos viendo una iglesia que estaba ya constituida. Este es el comienzo de una iglesia. En muchas ocasiones, la iglesia de Berea y los creyentes de Berea se han tomado y se han señalado, y es bueno, como lo que debe identificar a una iglesia. Una iglesia que escudriña la Escritura, que recibe la Escritura con solicitud, que diariamente está escudriñando. Y eso es cierto, pero quiero que observes que el énfasis es que es el comienzo de una nueva iglesia. Estos estaban siendo evangelizados por primera vez. Por primera vez, estas personas están escuchando el Evangelio y no está caracterizando a una iglesia madura. No necesariamente la iglesia llega a una madurez por esta señal de escudriñar diariamente la Escritura, sino que toda persona que es salvada por el Evangelio, desde su comienzo se caracteriza el deseo y el hambre por la palabra. Lo que debemos ver es que este es un contexto del establecimiento de una nueva iglesia, un contexto evangelístico. ¿Y qué aprendemos aquí? En primer lugar, aprendemos que debemos cumplir el mandato a pesar de las malas experiencias. Debemos cumplir el mandato, o vemos aquí que se está cumpliendo el mandato a pesar de las malas experiencias. Y por tanto nosotros debemos cumplir el mandato, sea cual sea la experiencia que hayamos vivido. Sea que hayamos sido bien recibidos o que hayamos sufrido la persecución. Que hayan habido frutos o no hayan habido frutos. Observa el párrafo anterior, versículo 1 del capítulo 17. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Pero, observa, versículo 5, los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Así que vemos que este fue el recibimiento de Tesalónica. Predicaron el Evangelio, sí, muchos escucharon, pero hubo tal oposición al Evangelio que tuvieron que irse de allí. Y por eso vemos que Pablo y Silas fueron llevados a otro lugar. Probablemente también se refiera a Timoteo, porque después vemos que Timoteo está con ellos allí. Lo que estamos viendo es que después de una mala experiencia compartiendo el Evangelio, predicando el Evangelio, después de cumplir y obedecer el mandato y tener una mala experiencia, eso no ha sido impedimento para continuar cumpliendo el mandato. A veces sucede que predicamos el Evangelio y la respuesta es la que no esperábamos, o al menos no es la que deseábamos. Esperamos oposición, pero no la deseamos. O esperamos conversión, pero no sucede. Entonces normalmente o te vienes abajo y ya no cumples el mandato, te desanima, o estás pensando que la forma y el contenido de cómo lo estás presentando debe ser adaptado para que sea bien recibido. Es decir, a veces las malas experiencias afectan nuestra fidelidad, nuestro mandato, el cumplimiento del mandato. Vemos aquí que a pesar de lo que sucede en Tesalónica, ellos no cuelgan las botas. Ellos no dejan de cumplir el mandato.
Entonces a nosotros nos debe llevar esto al ánimo, al ejemplo. Nosotros de manera personal, individual, pero también como iglesia, a pesar de las experiencias que hayamos tenido como iglesia, o hayamos tenido de manera personal al cumplir el ministerio o al servir al Señor, esas malas experiencias no están permitidas por Dios para que dejemos de cumplir lo que Dios nos manda, sino que Dios las permite para que pruebe y reafirme que a pesar de todo eso, nuestra mirada debe estar fijada en cumplir el mandato. Así que, a pesar de las malas experiencias, debemos cumplir el mandato y seguir compartiendo el Evangelio a toda criatura. Ese es lo primero. Lo segundo que vemos en este texto está en el versículo 10, y es que debemos cumplir el mandato en compañía. Míralo, en compañía, versículo 10. Sí, yo sé que hemos dicho que el énfasis es individual, pero cuando se trata de llevar el Evangelio, hacer un esfuerzo conjunto, ese es el énfasis. Llevar el Evangelio a un lugar o a una zona donde no hay testimonio, no estamos llamados a hacerlo como si fuéramos llaneros solitarios. Versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Pablo podría hacer eso solo. ¿Quién no estaría de acuerdo conmigo que Pablo estaba capacitado y estaba el hombre ya con experiencia suficiente como para decir, no necesito a Silas, no necesito a nadie? Bueno, el hecho de que Pablo y Silas vayan juntos, ¿sabe lo que significa? Humildad. Humildad, reconocimiento de que ninguno de nosotros somos los expertos y que ninguno de nosotros somos llamados a menospreciar la necesidad de servir al Señor en compañía. Y no solamente porque Pablo y Silas estaban juntos, sino porque observa que dice que los hermanos, y esto se refiere a los que acababan de creer en Tesalónica, los hermanos los llevan, los dirigen. Dice ahí, enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Probablemente el viaje lo hicieron de noche y dure eso, una noche. Si lo buscamos en el mapa, dura una noche. Ahora, lo que significa es que los hermanos que envían a Pablo y a Silas son hermanos que muestran madurez aún ya cuando acaban de nacer de nuevo, acaban de crecer. Muestran madurez de generosidad. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros le diría a Pablo y a Silas, oye, quédate aquí, no te vayas a Berea, quédate aquí. ¿Por qué vas a permitir que la oposición de esta ciudad te lleve a otro sitio? Quédate aquí, enseña, aquí hay mucho que tú tienes que enseñarnos. Pero los hermanos encaminan, los hermanos envían. Así que es la iglesia la que debe apoyar, estar detrás de la obra de la Constitución, de llevar el Evangelio, de comenzar una obra, establecer una iglesia, predicar el Evangelio. Debe realizarse en compañía, en el apoyo de hermanos que estén a tu lado y también de la generosidad de una iglesia que envía y provee de lo necesario. Tercero, ¿cómo debemos cumplir el mandato? El mandato debe cumplirse con diligencia. Predicar el Evangelio y llevarlo a donde no ha sido anunciado el Evangelio debe cumplirse con diligencia. Es decir, no con pereza. La pereza no es fruto espiritual. La pereza no es fruto espiritual. La paciencia sí, pero la paciencia no es pereza. Con diligencia es como vemos que Pablo y Silas continúan su ministerio. Versículo 10. Los cuales al llegar descansaron un poco porque toda la noche viajando, y ya veremos cuando continuamos predicando, no vaya a ser que aquí en Berea también se pongan en contra, ¿no? Vemos eso en el texto. Probablemente eso es lo que yo haría. Probablemente eso es lo que produciría en mí. Pero vemos que lo que está sucediendo es que a pesar de las malas experiencias y a pesar de que estuvieron viajando toda la noche, al llegar, dice, así que llegaron, cuando ya estaban personas reunidas en la sinagoga, fueron y siguieron con esfuerzo, con diligencia. Ellos no fueron y esperaron a que Dios trajera a las personas. Esto puede reflejar nuestra pereza. Puede reflejar nuestra pereza el decir que Dios traiga a las personas aquí. No digo que sea así, pero es posible. Porque lo que vemos aquí es que la diligencia se muestra en que nosotros buscamos a las personas. El énfasis del mandato es hacer discípulos
Y dice Mateo 28, yendo. Es lo primero que se nos dice. Yendo. Proactivo. Es decir, no esperando a que vengan. No solamente esperando que Dios ponga oportunidades, que es bueno, que estemos continuamente alerta en nuestro trabajo, nuestras relaciones, atentos a cuando hay oportunidad de predicar el Evangelio, sino que debemos ser proactivos, ir donde están las personas para predicarles el Evangelio. Yo no estoy diciendo que vayamos el domingo cuando están ahí reunidos, pues esa es la manera inapropiada de aplicar esto y ir allí. Pero el principio es, tenemos que ir. No debemos quedarnos esperando a que ellos vengan. Debemos de actuar con diligencia, hermanos. Una iglesia que debemos cumplir el mandato de predicar el Evangelio muestra la diligencia, sin pereza, buscando donde están las personas. No se trata de estrategia. No se trata de atraer a las personas con actividades deportivas. No se trata de hacer como aquí hemos estado haciendo hace años, haciendo manualidades para que personas de aquí vengan. Y ni siquiera se les engañaba a las personas. Aquí venían mujeres a hacer talleres de manualidades, interesadas por las manualidades, pero la primera vez que se hizo aquí se les dijo, mirad, nosotros vamos a hacer este taller, pero que sepáis que cada vez que vengáis, los primeros 5 minutos queremos compartir el mensaje que para nosotros es el más importante. Durante un tiempo creíamos que eso podía ser legítimo, pero no lo es. No lo es. Ser proactivo no es compaginar el Evangelio con una actividad que pueda enganchar a las personas para que vengan. No, eso no es ser proactivo. Eso no es confiar en la guía, en la provisión y en la obra sobrenatural del Espíritu Santo, como veremos ahora. Nosotros somos llamados a ir donde hay personas. Por eso debemos también continuar llevando el Evangelio de Juan a cada casa y teniendo oportunidades de llevar el Evangelio a cada hogar, teniendo oportunidades de ir a lugares donde no hay testimonio público, donde no hay testimonio de familias creyentes. ¿Y cuántos pueblos hay todavía también en nuestro entorno que sucede así? Pues es nuestra responsabilidad llevar el Evangelio con diligencia, no con pereza. Cuarto, ¿cómo debemos cumplir el mandamiento? Como acababa de decir hace un minuto, reconociendo la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Debemos cumplir el mandato de predicar el Evangelio reconociendo la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Observa el versículo 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Esto se refiere a los judíos que estaban en la sinagoga. Hay 3 detalles. Ellos eran más nobles, ellos recibieron, es decir, creyeron la palabra, la escucharon y la creyeron con toda solicitud, esto es, con todo deseo, con todo interés, escudriñaban diariamente las Escrituras. ¿Ves estas 3 características? Ellos eran más nobles, es decir, tenían un corazón noble, un corazón amable. No eran ofensivos como los de Tesalónica, sino que fueron amables a la hora de recibirlos. Segundo, recibieron la palabra con toda solicitud, la creyeron. Y ellos la recibieron como un bebé que está hambriento y necesita la leche de su madre, la leche buena. Y en tercer lugar vemos que ellos diariamente, no fue un solo día, ellos estaban escudriñando la Escritura. Ahora, no sería una locura caer en el error de que esto es mérito humano. No sería una locura. Y no sería una locura que nosotros pudiéramos caer en el pensamiento de que debemos ser por nuestras propias fuerzas personas como las de Berea y que podemos llegar por nosotros mismos a ser personas así. Un corazón noble, un deseo por la palabra y un esfuerzo por escudriñarla. Ahora, esto no trae mérito humano, es solamente la apariencia. Solamente parece o podría parecer que es mérito humano. Pero estas 3 características solamente pueden venir de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la conversión. Solamente esto lo puede producir el Espíritu Santo, preparando el terreno, preparando el corazón como un buen terreno para que cuando Dios permita que la semilla caiga, produzca los frutos de una verdadera conversión. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, no podemos estar pensando que depende de nuestra destreza
o que depende de algún esfuerzo humano que la persona que recibe tiene a diferencia de otros. Predicamos el Evangelio reconociendo que el fruto proviene de la obra sobrenatural de Dios. Si lo vemos humanamente, esto es un fracaso, hermano. Esto es un fracaso rotundo. ¿Cuántos convertidos hay del barrio? 0. Un fracaso. Sería razón para que examinemos y digamos, tenemos que hacer algo diferente. Y hermanos, claro que tenemos que hacer cosas que no estamos haciendo. Eso debe estar claro en nuestro... y una de las razones de por qué estoy compartiendo esto es porque debemos ser expuestos a esta realidad. No estamos llevando el Evangelio como todavía se nos ha mandado y debemos cumplirlo. Pero no se trata de que los frutos van a depender de si tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que añadir al Evangelio algo para que sea bien recibido. Sabemos que es la obra del Espíritu Santo quien va a producir eso como Él quiera, cuando Él quiera y cuantos Él quiera. Ahora, sin duda, hermano, claro que todo este tiempo podemos dar gloria a Dios por el fruto en los corazones de los hermanos, en la vida de los hermanos, de los varones, mujeres, de los niños, y cómo el Señor está trayendo a la vida de cada uno, por medio de su palabra, la nutrición y la confrontación y la santificación para ser transformado a la imagen de Cristo. Eso es para la gloria de Dios y es por su palabra. Y cuando vemos eso, nos anima, sin duda, pero cuando hay carencia de frutos que esperamos y deseáramos, nuestro celo no puede ser mayor que el de Dios. No puede ser que nosotros queramos que se conviertan más de los que Dios ha elegido o de los que Dios quiere. Tú no puedes desear más la salvación de lo que Dios desea. Y a veces se toma ese celo para separarnos de la fidelidad al método de la palabra y al contenido de la palabra. Y debemos ser fieles al cumplimiento del mandato de predicar el Evangelio. Y una de esas razones, hemos visto hasta este momento 4, esta cuarta es reconociendo la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Lo he señalado antes, lo quiero recalcar. Cuando Jesús habla en Apocalipsis capítulo 2 al ángel y le dice a Juan que escriba al ángel que está en la iglesia, probablemente se refiera al liderazgo o a los líderes que están cuidando de una iglesia concreta. Cuando lo hace en la iglesia de Éfeso, recuerda Apocalipsis 2:4 y versículo 5. Tengo una cosa contra ti, que has perdido, ¿el qué? Tu primer amor. Y cuando hablamos sobre eso, a veces se utiliza esa expresión de una manera equivocada. Y yo quisiera que con ese texto en mente vieras el primer amor de la iglesia en Berea. Ese es el primer amor. El primer amor no son necesariamente sentimientos, sino un corazón transformado que se muestra en un corazón noble, un deseo por su palabra, por creerla y un esfuerzo por escudriñarla diariamente. Ese es el primer amor. Esas son las obras que después en el versículo 5 de Apocalipsis 2 dice arrepiéntete y vuelve a hacer las obras del principio. ¿Y cuáles son esas obras? Volver a desear la voluntad de Dios, la palabra de Dios como al principio, como cuando fuimos salvados. Hemos dicho que las malas experiencias no nos deben frenar ni nos deben afectar para continuar siendo fieles al mandato. Debemos hacerlo en compañía, debemos hacerlo con diligencia y debemos reconocer que es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que traerá fruto. En quinto lugar, versículo 11, ¿cómo debemos como iglesia cumplir el mandato de predicar el Evangelio? Debemos hacerlo con el Evangelio bíblico. Sí, esto es de perogrullo. Esto parecería que no haga falta decirlo, pero lamentablemente hay que señalarlo. Debemos cumplirlo predicando el Evangelio bíblico. ¿Cuántos evangelios hay? Y Pablo dice en Gálatas 1, no es que haya mucho evangelio, hay un solo verdadero evangelio, pero o predicas el evangelio bíblico o cualquier otra cosa que digas, por mínimo que se modifique, ya no lo es. Ya no es el evangelio. ¿Y por qué digo que debemos predicar el evangelio bíblico? ¿Dónde está en el texto? Versículo 11, al final, para ver si estas cosas eran así. La pregunta es, ¿estas cosas qué se refieren? Y lo hemos leído, capítulo 17, versículo 2. Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en la Escritura. Por eso el Evangelio es el Evangelio bíblico. ¿Y qué Escritura tenían en aquella época? El Antiguo Testamento.
Así que basándose en el Antiguo Testamento, Pablo les predicaba, les enseñaba el Evangelio. Y mira versículo 3, explicando y presentando evidencias, y esto no es, mira, aquí tengo la sábana santa, esta es una evidencia. No, evidencias textuales, evidencias bíblicas del texto, de la escritura, de las palabras, explicando la palabra del Antiguo Testamento y presentando las evidencias que en Cristo se cumplieron, y estas eran evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Los judíos esperaban al Cristo que vinieran a reinar. Ignoraron que antes de reinar debía padecer, debía sufrir. Y era necesario que padeciera y resucitara. Y este es el Evangelio. Es necesario que alguien padezca y resucite en mi lugar. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y necesitamos un mediador que es Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y no hay manera que te acerques a Dios si no es con esa misma santidad. Se requiere la misma santidad. Y nosotros somos pecadores desde lo más profundo, absolutamente depravados y separados. Y debemos predicar el Evangelio que solo Cristo, por medio de su sufrimiento en nuestro lugar y su resurrección para nosotros, entonces nosotros podemos ser reconciliados. Él cargó con nuestra deuda y se nos llama al arrepentimiento. Este es el Evangelio que Pablo estaba predicando continuamente. Y mira lo que dice el versículo 3, diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio, y esa palabra Jesús es su nombre. Yo me llamo Miguel. Y además de llamarme Miguel, soy pastor, soy marido, soy padre. Y esos son títulos que hablan de mis funciones. Pero mi nombre es Miguel. Este es el nombre de Jesús. Y su función es el Cristo. Él es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador, el prometido por Dios. El Evangelio que debemos predicar, aún en el comienzo de una primera iglesia, es el mismo que se predica el resto de los días. El resto de los días. No predicamos el Evangelio eficaz, le quitamos cosas porque si no, no lo creerían, para después, cuando han aceptado ese Evangelio, le damos todo lo que le hemos quitado, a ver si lo resisten, a ver si lo soportan. Sí que se le da. Somos llamados a predicar desde primera hora el único Evangelio y no cambiarlo. La iglesia de Berea creció y nació con el Evangelio único, bíblico, verdadero. ¿Por qué sabemos que era el Evangelio verdadero? Por la prueba del algodón que le hicieron. Le hicieron la prueba del algodón. Fue un mensaje puesto a prueba. Fue un mensaje que se puso al lado de la Escritura. Versículo 11. Ellos escudriñaban diariamente las Escrituras, así que no fue solamente un evangelio predicado una sola vez, ellos continuamente estuvieron escudriñando las Escrituras. ¿Con qué propósito? Para ver si esto que Pablo decía, que Jesús es el Cristo y era necesario que Él padeciera y resucitara, eso concuerda con el resto de la Escritura. Oye, mira, el evangelio que tú me predicas me parece que no concuerda con lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces no es el Evangelio. Pero ellos confrontaron el mensaje de Pablo con lo que la palabra de Dios ya había revelado a través de los profetas. Esto es reafirmar nuestra confianza en la autoridad de la palabra, en la autoridad de la Escritura. ¿Cómo sabes tú si el Evangelio que tú predicas es el verdadero? Una opción es porque fue el que a mí me enseñaron. Otra opción puede ser porque creo que es el que es el verdadero. Pero la única opción es que pongas a prueba tu evangelio a la luz de la Escritura. La Escritura revela la verdad. Y el evangelio falso no soportará que sea puesto a prueba. No pasará la prueba. Somos llamados a conocer el evangelio, predicar el evangelio y poner el evangelio continuamente a prueba para ver si estas cosas que creemos y decimos son así, a la luz de la palabra. Por eso el Evangelio no solamente se utiliza para comenzar una nueva iglesia, se utiliza continuamente en la vida del creyente. El Evangelio es el poder de Dios para salvación y santificación. No tenemos otra cosa, el Evangelio de Cristo. Y ese es el que nosotros debemos creer y debemos predicar y debe ser probado a la luz de la Escritura.
6. Debemos cumplir el mandato confiando en la gracia soberana de Dios. ¿Dónde está la gracia de Dios ahí? Versículo 12. Por eso muchos de ellos creyeron. ¿Por qué? ¿Por qué muchos de ellos creyeron? Por la gracia de Dios, por la gracia soberana de Dios. Hemos visto en el versículo 11 que las 3 características que se muestran en esas personas que reciben el Evangelio con solicitud y escudriñan, no es mérito humano, es de la obra soberana del Espíritu Santo. Y el origen de la obra soberana es la gracia soberana de Dios. El Espíritu Santo va a obrar para salvar a los que Dios ha escogido y soberanamente Él da este regalo. Versículo 12. Muchos de ellos creyeron. Y fíjate cómo aquí se explica. Muchos de ellos. Esa palabra ellos, ¿a quién se refiere? A los judíos que estaban en la sinagoga. Así que, ¿creyeron todos? No, creyeron muchos. Creyeron muchos de ellos que escucharon el Evangelio. Pero no solamente ellos. Continúa diciendo, así como también, es decir, del mismo modo, del mismo origen, de la obra sobrenatural y por la gracia de Dios, también creyeron un buen número de griegos. Estos ya no eran judíos, ya no necesitas ser judío para ser salvado. Un griego también puede ser salvado. Y mira qué dice, continúa diciendo, hombres y mujeres. Así que no son los hombres ni las mujeres. Ambos, por la gracia de Dios, están bajo la posibilidad de que Dios los salve y no porque sean hombres o mujeres están alejados de su gracia. Ni siquiera por su distinción, al final dice. ¿Qué significa la distinción? Significa su posición en la sociedad. Así que a pesar de que ellos eran de distinción y ya Jesús dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero qué difícil no significa que es imposible. Por la gracia de Dios, Dios salvó aún también a personas que estaban confiadas y henchidas, llenas de su posición en la sociedad, de quiénes eran en la sociedad. Y el Evangelio no es solamente para aquellos que están en una posición baja de la sociedad, que se agarran a un clavo ardiendo, o que tienen un nivel de educación bajo. No, la gracia de Dios aquí se está mostrando que no está limitada por nada que haya en la persona. Y nosotros no podemos limitar la gracia de Dios. La iglesia no puede limitar la gracia de Dios. ¿Crees que la gracia de Dios está limitada? ¿Crees que la gracia de Dios está limitada? ¿Hay alguna forma en que la gracia de Dios pueda ser con distinción? Solo por la voluntad soberana de Dios. La gracia de Dios no es para todos. Y eso no significa que depende de las personas. Depende de Dios mismo, su voluntad soberana. Él limita su gracia a quien Él quiere. Recuerda Romanos 9. ¿Tendré misericordia de quién? De los hombres, de las mujeres, de los de distinción, de los griegos, de los judíos. ¿De quién? De quien yo quiera tener misericordia. Y la palabra misericordia y gracia no pueden separarse, forman parte de la misma realidad. Y eso Pablo está ahí tomándolo de Éxodo 33, así que Dios que no cambia continúa aplicando su gracia como Él quiere. Así que debemos cumplir el mandato confiados en la gracia soberana de Dios. Por eso, hermanos, se han convertido cero, algo falla, no estamos siendo eficaces, ¿no? Por supuesto debemos esforzarnos, debemos de buscar oportunidades, debemos de hacerlo fiel a la Escritura. No escondiendo el Evangelio ni trayendo el Evangelio como hacen en los viajes que llevan del inserso. Te llevan a un viaje, te regalan una manta si vienes a una charla. Yo solamente por la charla me llevo la manta. Y a veces se hace esto con el Evangelio. Degradamos el Evangelio colocándole otra cosa al lado, pensando que con eso vamos a traer más y vamos a hacerlo más eficaz. Y hemos tirado por los suelos el Evangelio y el mandato que Dios nos ha dado. Debemos confiar en la gracia soberana de Dios, pero debemos ser proactivos. No hay distinción. Dios va a salvar a todos sus elegidos, sea por ti o sea por otros. Pero nosotros debemos predicar el Evangelio porque es un mandato. Es nuestro mandato, se nos manda. Así que debemos hacerlo. Alguien me decía que sentía mucho no haber podido compartir el Evangelio con alguien que estuvo con él en el hospital, al día siguiente murió. Sintió mucho el no haberle podido compartir el Evangelio.
Es bueno tener un celo por el deseo de compartir el Evangelio, pero esa persona estaba pensando que la perdición de ese hombre había sido porque él no había predicado el Evangelio. O que por nuestro esfuerzo más personas se salvarán. ¿Tú crees esto? ¿Que por tu esfuerzo más personas se salvarán? No es bíblico. ¿Quién se salvará? Todos los que están ordenados para la salvación. Todos. Entonces nuestro llamado y nuestro cumplimiento en el mandato de predicar el Evangelio no es por el fruto que se dé y cuanto más personas se conviertan mejor. No, es porque es un mandato que debemos obedecer. Y lo debemos hacer confiando en la gracia soberana de Dios. Ya sean muchos, sean pocos. 7, versículo 13. Debemos cumplir el mandamiento conscientes de que la oposición continuará. La oposición está latente. Estamos en el mundo y Cristo antes de salir del mundo oró para que fuéramos guardados, protegidos, cuidados del mundo. No te digo que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Somos llamados a cumplir el mandato de predicar el Evangelio conscientes de que la oposición es latente. Lo hemos dicho antes, no lo deseamos, pero no debemos evadirla o ignorar qué es lo que puede venir. Versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Satanás está controlando a estas personas. Ya no están en Tesalónica. ¿Qué les importará a ellos? No, pero el príncipe de este mundo, el que quiere evitar lo inevitable, no se va a parar, no se va a cansar, va a continuar hasta el final. Por eso es el diablo, porque su rebeldía no tiene límite. Hasta el final, aun sabiendo que la Escritura ya ha determinado su fin, él continúa queriendo vencer. Y Satanás va a utilizar este mundo para ir en contra de la iglesia que debe estar cumpliendo el mandato de predicar el Evangelio. No predicamos el Evangelio hasta que recibamos oposición, sino a pesar de la oposición. Y predicamos el Evangelio bíblico, aunque eso sabemos que nos va a traer oposición. Y posiblemente nos va a traer oposición, como en aquella época, por los más cercanos al mensaje. Escucha esto. ¿Quién se oponía? Los judíos. ¿Quién estaba más cercano al mensaje que Pablo predicaba? Los judíos. No se estaban oponiendo los romanos, no se estaban oponiendo los agnósticos, no, se estaban oponiendo los que estaban más cercanos al mensaje que se estaba predicando. Posiblemente cuando una iglesia predica y sabe que debe cumplir el mandamiento de predicar el Evangelio confiando en todo lo que estamos viendo, no debe ignorar que la oposición no solamente vendrá del mundo, sino de aquellos que están más cercanos y se les presupone que creen el mismo Evangelio que tú. Posiblemente no. Y posiblemente de ellos recibirá esa oposición. Ahora debemos ser conscientes de esa oposición latente, pero debemos recordar, confiad, yo, dijo Cristo, he vencido al mundo. Y eso es una realidad que la iglesia debe sostener y mantenerse. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y contra el mandato que la iglesia tiene. Así que, hermanos, debemos ser conscientes de esta oposición. La octava verdad que encontramos aquí, que nos motiva y nos debe llevar al cumplimiento de predicar el Evangelio, de ser proactivos, lo debemos hacer convencidos de que nadie es imprescindible. Antes hemos dicho que lo hacemos en compañía, ¿verdad? Y aquí se está mostrando de nuevo una realidad paralela o parecida. Nadie es imprescindible, hermano. Todos somos llamados a cumplirlo. No porque uno de nosotros o nosotros como iglesia seamos imprescindibles. Recuerda lo que hemos aprendido con Elías, ¿no? No hace mucho estuvimos hablando de Elías. Y Elías tenía un celo por Dios. Y él decía, yo tengo un celo por Dios. Y ahí Elías estaba mostrando ese celo arrogante de decir, yo soy imprescindible. Yo soy imprescindible. Y Dios le dijo, tú vas a ungir a tu sustituto. ¿Está preparado ya un sustituto para ti? ¿Tú crees que la obra de Dios depende de ti? ¿Dónde lo vemos esto? Versículo 14, míralo. Entonces los hermanos, ¿a qué se refieren los hermanos? No a los de Tesalónica del versículo 10. Se refiere a los hermanos de Berea, los que ya han creído. Estos hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Sila y Timoteo se quedaron allí. A ver qué pasa aquí.
que si hay alguien imprescindible sería Pablo. Es decir, si hay alguien que la iglesia en Berea quisiera que se quedara allí con ellos, es Pablo. Y oye, Silas y Timoteo, iros para allá, ir preparando, y yo me quedaré aquí porque esta iglesia que acaba de nacer me necesita. Mira, ni siquiera Pablo es imprescindible. Ninguno de nosotros somos imprescindibles. Somos llamados a cumplir el mandato, pero no somos llamados a creernos que Dios nos necesita. Cuando Dios es el que le dijo a Elías, tengo a 7.000 que todavía no van a doblar la rodilla. Nosotros debemos de ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de obedecer el mandato, pero no debemos caer en el error y en el engaño de pensar que somos imprescindibles. Pablo fue enviado y se lo llevaron de allí y lo llevaron tan lejos como está Atenas. Pudiéramos decir que no está separado una noche, son varios días, muchos días de viaje, desde Berea hasta Atenas al sur. Así que ninguno de nosotros somos imprescindibles y Pablo tampoco lo fue. Pero ¿por qué sabemos que no somos imprescindibles? Por el punto número 9. Sabemos que no somos imprescindibles porque descansamos en la providencia de Dios. Cumplimos el mandato descansando en la providencia de Dios. Versículo 15. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Es decir, los creyentes que llevaron a Pablo, les llevaron en el camino, recibieron la orden de Pablo de decirle a Silas y Timoteo que cuanto antes se unan conmigo. ¿Qué significa esto? Que del mismo modo, una iglesia que acaba de empezar en Berea, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, no depende de hombre para que se mantenga. No depende de hombre. Pablo confía en la providencia de Dios y en lugar de decirle a estos hermanos, decirle a Silas y Timoteo que después de que estén 3 años allí, que prediquen la doctrina sistemática, que les enseñen hermenéutica, homilética, entonces decirle a Silas y Timoteo que pueden venir aquí. No. Les dice lo más pronto posible. Es decir, Pablo reconoce que necesita que ellos continúen sabiendo y confiando y descansando en la providencia de Dios. Dios no salva a personas que después va a dejar morir. Dios no salva a personas que después deja morir. Dios salva a los creyentes por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, por la gracia soberana de Él, por medio del poder del Evangelio, y los preserva, los guarda, los protege. Yo no soy imprescindible aquí. Hay principios bíblicos para que una iglesia reconozca que la voluntad de Dios es que haya un liderazgo plural. Probablemente puede ser esta la razón por la que Pablo le dice, deja allí un liderazgo bíblico plural y que se vengan cuanto antes. Ahora, lo que no podemos pensar es que la iglesia depende de los hombres. No. Y sobre todo el liderazgo debe tener claro esto. Y la iglesia debe tener claro que no puede poner su confianza en los hombres. La iglesia de Alcosa debe descansar en que depende de la providencia de Dios. Es de Dios de quien proviene la seguridad de nuestra salvación, el alimento de su palabra y la perseverancia en la vida cristiana. 9 principios. Las malas experiencias no nos deben frenar. Las malas experiencias deben llevarnos a continuar, persistir, no con personalismo, con un trabajo en equipo, en unidad, en un cuerpo. El ojo hará lo que la mano no hace y la mano hará lo que el ojo no hace. Y todos con los dones que Dios les da al cuerpo cumplimos el mandato. Lo hacemos con diligencia, no con pereza. Debemos de ser proactivos, no esperar a que Dios los traiga aquí, salir de aquí. No podemos esperar a que Dios traiga aquí a personas para que escuchen el Evangelio y se salven. Sí, puede ser un medio, pero no es el único. Somos llamados a salir de aquí. A salir de aquí y predicar el Evangelio. Cada uno en nuestra vida privada y individual, pero como iglesia también llevarlo a donde no ha llegado todavía. Debemos reconocer que depende de la obra soberana, sobrenatural del Espíritu Santo. Por medio del Evangelio bíblico que es puesto a prueba, supera el examen de las Escrituras. Confiado en la gracia soberana de Dios, consciente de que la oposición continuará, y que ninguno somos imprescindibles, sino que descansamos en su providencia. Vamos a orar. Señor, este es el testimonio que vemos en tu palabra, que tú has inspirado, para que podamos tener el testimonio, el ejemplo
de cómo cumplir el mandato de llevar el Evangelio a todas las criaturas. Predicar el Evangelio, anunciar tus atributos de aquel que nos ha salvado. Ayúdanos, Señor, a meditar y en oración y dependencia tuya, cumplir el mandamiento que tú nos has dado por medio del ejemplo de este texto y otros pasajes que nos enseñan del mismo modo, Señor. Y por eso confesamos también nuestro pecado, nuestra comodidad, nuestra pereza, nuestra justificación, aún llevando a un extremo tu soberanía y pensando que eso nos lleva a ser perezosos para predicar el Evangelio, cuando debiéramos ser los más activos. Señor, te pedimos perdón por no estar cumpliendo el mandato como tú quieres. Y gracias por darnos estas verdades que nos exponen a la necesidad de cumplir el mandato en la manera en la que tú quieres, porque así tú recibes la gloria. Porque así es como tú has mandado, porque así es como tú vas a mostrar tu obra sobrenatural y soberana. Gracias por habernos salvado y gracias por mantenernos en esta salvación asegurada en Cristo, en aquel que murió y resucitó en nuestro lugar. Y ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que está preocupada y disciplinada en poner en práctica tu voluntad en nuestras vidas. No solamente en la parte individual y personal, sino también llevando el Evangelio, uniendo nuestros esfuerzos y los dones para llevar el Evangelio donde aún no ha sido predicado. Señor, y gracias por los ministerios que tú nos permites y nos provee también, como los Evangelios de Juan y tu palabra que está siendo grabada para poder ser transmitida por la tecnología que tú has permitido que exista ahora. Señor, pero queremos rogarte que tú levantes, Señor, en nuestro corazón el anhelo y el deseo de seguir predicando tu palabra, Señor, y obedecerte este mandato, Señor, obedecer a tu mandato. En el nombre de Jesús. Amén.